Demócratas acusaron al presidente estadounidense y al secretario de Estado de buscar una guerra en Venezuela tras su decisión de interrumpir los contactos diplomáticos, mientras dentro del país se intensifican los despliegues de la Guardia Nacional. Anuncian acuerdo de alto al fuego en Gaza en el tercer día de negociaciones entre Hamás e Israel. Según los anuncios, el acuerdo implica el intercambio de prisioneros palestinos y rehenes israelíes y la retirada de las tropas sionistas del enclave costero. Y el primer ministro saliente de Francia concluyó este miércoles sus consultas con los partidos políticos. Sébastien Lecornu dijo que en 48 horas el país tendrá un nuevo jefe de gobierno y descartó elecciones anticipadas. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora. Con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. El Partido Demócrata en Estados Unidos acusó al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio de buscar un conflicto armado en territorio venezolano. Desde su perfil en la red digital X, los miembros del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes aseguraron que tanto Trump como Rubio presionan a Caracas para provocar un cambio de régimen en la nación bolivariana. En ese sentido, descartaron que el pueblo estadounidense no quiere otra guerra y el Congreso no puede permitir que ningún presidente inicie una acción ilegal o unilateralmente, pues así no funciona la Constitución. El hecho se produjo luego de que el pasado lunes el influyente diario The New York Times publicara en exclusiva una nota en la que se anunció que el actual inquilino de la Casa Blanca ordenó suspender los contactos diplomáticos con el gobierno de Nicolás Maduro, encabezados por el enviado especial Richard Grenell. La decisión estuvo justificada bajo el argumento de que ambos países no mantienen relaciones bilaterales formales. La medida arbitraria es una puerta grave a la escalada militar contra la revolución bolivariana. Sobre este tema, a propósito, el presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana y jefe de la Delegación Chavista por la Paz en Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció que sectores extremistas de la derecha local preparaban un plan para atacar la Embajada de Estados Unidos en Caracas. La acción intentó crear un motivo de guerra en medio del despliegue militar norteamericano en aguas del Caribe. El presidente Nicolás Maduro también se hizo eco de la denuncia. A través del embajador McNamara en Bogotá, el diputado Jorge Rodríguez, jefe de la Delegación de Paz de Venezuela, informó oficialmente al señor McNamara y al gobierno de Estados Unidos y por otras vías de comunicación los nombres, apellidos y ubicación en los Estados Unidos de las personas que prepararon ese atentado frustrado y fallido contra la sede de su embajada en Caracas. Los terroristas que prepararon el frustrado y fallido ataque contra su embajada que se iba a dar entre el domingo en la noche o el lunes como un incidente para una escalada de violencia, están en los Estados Unidos de Norteamérica y tienen los nombres. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, también acusó a Estados Unidos de buscar la introducción de fuerzas especiales para realizar acciones disruptivas dentro del territorio nacional, entre ellas sabotaje al sistema eléctrico, suministro de gas, distribución de alimentos y asesinatos selectivos. Desde la Infantería de Marina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Padrino López advirtió sobre múltiples formas de hostilidad de Washington contra Caracas e informó sobre las acciones territoriales para impedir la parálisis estratégica del país como parte de la Operación Independencia 200 en La Guaira y Carabobo. El alto mando militar señaló que la amenaza no solo viene de las fuerzas desplegadas en el Mar Caribe, sino también a través de una campaña aérea desde sus unidades de superficie a través de drones, fuerzas especiales, bloqueos navales y establecimientos de zonas de exclusión aérea.
El proyecto nuestro, bolivariano, independentista, soberanista, es una piedra en el camino para ellos. Y por eso es que ellos quieren forzar un cambio de régimen, Es lo que está detrás de todo esto. Por eso fabrican mentiras, por eso despliegan buques de su armada de los Estados Unidos, despliegan aviones de la aviación de los Estados Unidos y además de eso amenazan permanentemente diplomáticamente y hacen el trabajo en todo el mundo, tratando de acomodar toda la opinión pública nacional contra Venezuela. Al parecer, una de las características principales de la actual administración estadounidense es el uso de efectivos militares para cumplir sus designios, lo cual contrasta con su intención de obtener el Premio Nobel de la Paz. A lo interno de la nación norteña continúan las disputas entre el gobierno federal y las autoridades de las denominadas ciudades santuarios, que se niegan a desplegar las Fuerzas Armadas para supuestamente combatir el crimen e implementar las redadas migratorias. Desde este martes, unos 200 agentes de la Guardia Nacional de Texas ya se encuentran desplegados en Chicago pese a la tajante oposición del Ejecutivo local encabezado por el gobernador del estado de Illinois. El hecho se produce luego de que Trump amenazara con recurrir a la ley de insurrección si los tribunales acaban prohibiéndole movilizar a la Guardia Nacional donde desee. Por su parte, el alcalde de Chicago una vez más criticó el actuar de Trump y lo calificó como una violación de la Constitución estadounidense. You know, as far as what we are hearing, the National Guard, first of all, it's illegal, unconstitutional, it's dangerous, it's wrong. This is not about deportation. This is not about safety for this president. This is about authoritarianism. It's about stoking fear. It's about breaking the Constitution that would give him that much more control over our American cities. We have not heard directly, of course, from the president or his administration. And, you know, my expectation is that regardless of, you know, what this administration is doing, I'm going to remain firm and committed in protecting the rights and the civility of our nation, and we'll start right here in Chicago. The federal government is out of control. This is one of the most dangerous times in our nation's history. This president is unchecked. Our framers of this Constitution literally put forth measures so that you can always have check and balance to a president. And so, you know, I think the lessons here are being learned every single day, is that if Congress is not going to hold the President of the United States of America accountable, then I will. Este miércoles, Trump llamó a encarcelar al alcalde de Chicago que escuchábamos, Brandon Johnson, y al gobernador de Illinois, J.B. Pritzker. Justificó sus palabras bajo el pretexto de que ambos demócratas no garantizan protecciones a los agentes de inmigración durante las redadas contra indocumentados. Por su parte, Pritzker dijo que el mandatario está desquiciado y criticó su actuar contra los opositores. So insecure that he lashes out pretending that he can come arrest people for no reason at all. He can't. He isn't going to do it. Taco. Trump always chickens out. What kind of a country are we living in where the President of the United States is targeting his political opponents? I mean, that is the world that we're living in now, where he is calling out. He said he was going to jail Gavin Newsom. He says he's going to jail me. He says he's going to jail the mayor of the city of Chicago. These are people who stand against him, disagree with him, speak out about it, but literally have done nothing wrong. We are doing the people's business by standing up for them. You would think that the federal government and state government and local governments should be able to enforce a federal court's order. So that's why we went to court. This is a great country. This is a democracy still, although we have to keep it, and we all have to stand up for it. And so we're looking for the courts to do the right thing, and we will follow a court order.
En medio de este escenario, Donald Trump auspició este miércoles una mesa redonda sobre el grupo Antifa junto a influencers conservadores y periodistas de derecha, pidiendo identificar a los financistas de este grupo. Los participantes en la mesa redonda aseguraron haber sido agredidos por miembros Antifa durante protestas sin presentar ningún tipo de prueba, mientras Trump se refirió a los miembros del movimiento progresista como radicales y terroristas de izquierda. El 22 de septiembre, el mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva designando a Antifa como una organización terrorista nacional. Esta reunión llega en medio de las protestas en Portland y Chicago contra las acciones de la patrulla fronteriza, donde manifestantes han denunciado abusos y operaciones de seguridad criticadas por autoridades locales. Pasamos a Medio Oriente. Los gobiernos de Qatar, Estados Unidos, Israel y el grupo Hamas confirmaron este miércoles que lograron un acuerdo para la primera fase de alto el fuego en Gaza y será firmada este jueves en Egipto. Hamas señaló en un comunicado que tras negociaciones responsables y serias en torno a la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las partes llegaron a un acuerdo que implica el fin de la guerra de exterminio contra el pueblo palestino y la retirada de la ocupación de la Franja de Gaza. La organización islamista expresó que aprecia profundamente los esfuerzos de los mediadores que lograron concretar el acuerdo. Esto sucede en el tercer día de conversaciones indirectas. Las delegaciones de alto nivel incluyeron de forma directa a los jefes de los servicios de inteligencia de Egipto y Turquía, así como el primer ministro y jefe de la diplomacia de Qatar y un equipo negociador estadounidense encabezado por el enviado especial del mandatario republicano para Medio Oriente, Steve Witkoff. Hamas asegura que entregó una lista de rehenes y prisioneros palestinos que deberán ser intercambiados con Israel en el marco del plan de paz de Estados Unidos, que las dos partes aseguraron aceptar. La víspera, el jefe negociador de Hamas, Khalil al-Haya, afirmó que el grupo islamista está listo para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, pero advirtió de que el movimiento palestino necesita garantías de que Israel detendrá por completo su campaña militar. Entre los requisitos, Hamas incluye un alto el fuego permanente, la retirada de las tropas de Gaza y un intercambio justo de rehenes. وحرب الإبادة على قطاع غزة ونجدد عهدنا بالتمسك بكامل حقوق شعبنا الوطنية الثابتة والدفاع عن تطلعات شعبنا الأبي في التحرير والإصلاح والاستقلال وإن وفد الحركة المشارك في المفاوضات الحالية في مصر يسعى إلى تذليل كل العقبات أمام تحقيق اتفاق يلبي طموحات شعبنا وأهلنا في غزة وفي مقدمتها وقف دائم وشامل لإطلاق النار والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من كافة مناطق قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون قيود وضمان عودة النازحين إلى مناطق سكناهم والبدء الفوري بعملية إعادة الإعمار الشاملة تحت إشراف هيئة وطنية فلسطينية من التكنوقراط وإبرام صفقة تبادل أسرى عادلة. También Francia celebrará este jueves en París una conferencia ministerial para abordar el día después de la guerra en Gaza y cómo hacer operativo un Estado palestino tras un eventual acuerdo de alto el fuego, que ya sucedió. Se espera que asistan el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, y ministros de países árabes y europeos. En la conferencia de París se abordarán las fuerzas internacionales de estabilización, la gobernanza de transición en Gaza, la ayuda humanitaria y la reconstrucción, el desarme del grupo islamista palestino Hamas y el apoyo a la autoridad palestina y a las fuerzas de seguridad palestinas. Esta reunión es una continuación de la iniciativa franco-saudí a favor de la solución de dos estados que culminó con la Declaración de Nueva York. No obstante, Josep Borrell, el ex jefe de la diplomacia europea, ha destacado en una entrevista que hay razones para dudar de la buena voluntad de Israel,
mientras sus gobernantes continúan afirmando que nunca habrá un Estado palestino y no retirarán sus tropas. Borrell también criticó la existencia de condiciones para acabar con el genocidio en Gaza. Netanyahu lo ha vuelto a decir, lo dijo a la salida de Washington, por si alguien tenía alguna duda, nunca habrá un Estado palestino. Y en la declaración que firmaron, tanto él como el presidente de Estados Unidos, los detalles cuentan porque en el comunicado árabe se decía que se reconocía el legítimo derecho del pueblo palestino a tener su propio Estado. Y en lo que firmaron los dos presidentes se decía que se reconocía la ambición o el deseo de Palestina de tener un Estado. Hay una pequeña diferencia entre un legítimo derecho y una pretensión. Y eso es un poco lo que me hace mirar la letra pequeña del acuerdo, pero vamos a empezar por lo primero, que pare la matanza, que se liberen los rehenes y que se intente encontrar una vía, pero cuando un presidente de Israel dice nunca habrá un Estado palestino y no retiraré mis tropas de Gaza, pues hay razones para dudar de su buena voluntad. El Servicio de Emergencias de la Defensa Civil de Gaza aseguró este miércoles que Israel está intensificando sus operaciones de destrucción amplias y sistemáticas contra las estructuras de la franja, aunque haya reducido las víctimas mortales que causa de cara a las negociaciones de la tregua en Egipto. Afirmamos que la realidad en el terreno muestra una catástrofe humanitaria escondida tras un velo de reducción de las muertes, aseguró la Defensa Civil en un comunicado ante las bajas cifras de fallecidos en Gaza a lo largo de esta jornada. Las observaciones de los equipos de defensa civil indican que las fuerzas de ocupación israelíes, a la luz de las negociaciones actuales, están evitando cometer masacres abiertas, recoge el texto. Sin embargo, los rescatistas observaron que los bombardeos para destruir infraestructuras continúan, acusando a Israel de aplicar una política de tierra quemada para vaciar el norte de la ciudad de Gaza de sus residentes. También la organización Médicos Sin Fronteras denunció la muerte de 2 de sus miembros en la franja de Gaza tras un ataque israelí, pese a que los trabajadores portaban chalecos distintivos. Con ellos ya son 15 los integrantes de esta ONG fallecidos a causa de la ofensiva de Israel sobre el enclave palestino. José Luis Michelana, director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras para México y Centroamérica, conversó con France 24 sobre la labor de esta organización en Gaza y la reciente decisión de suspender sus actividades en Ciudad de Gaza. No consideramos que haya sido necesariamente un ataque contra Médicos Sin Fronteras, pero sí contra la población civil, ¿no? En este caso eran 2 civiles que estaban parados junto con otras personas esperando, pues sí, un autobús, un transporte para ir al trabajo, ¿no? Lo que sí es que muchos hospitales, y nosotros hemos tenido que evacuar zonas y clínicas que hemos instalado 20 veces en estos 2 años, con lo cual pues las autoridades israelíes no han respetado pues la protección de la que gozan los hospitales en una zona de conflicto, que además pues se tiene que considerar los efectos a largo plazo que tiene destruir un hospital, ¿no? Y eso pues obviamente es muy preocupante y muy indignante, porque en todo conflicto, tanto los hospitales como las instalaciones de otro tipo, las de potabilización de agua, las escuelas, etcétera, deben estar protegidas, y así lo indica el derecho internacional humanitario. En paralelo, el gobierno de Israel continúa dispuesto a violar todo con tal de tener la Global Summit Flotilla o Flotilla de la Libertad. La ONG Global Summit, que coordina la iniciativa que busca romper el bloqueo que Israel impone a Gaza, informó inicialmente que 3 barcos habían sido interceptados a 220 kilómetros de la costa de Gaza este miércoles temprano. Poco después precisó en su página web que los 9 barcos de la flotilla habían sido interceptados. Una de las embarcaciones, llamado Conscience, transportaba a más de 90 personas a bordo, incluyendo médicos, activistas y periodistas. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí confirmó en redes sociales que había interceptado los barcos que intentaban llegar a la asediada Franja de Gaza. Según la coalición Flotilla de Libertad, los barcos llevaban ayuda vital valorada en más de $110.000 en medicamentos, equipos respiratorios y suministros nutricionales destinados a los necesitados hospitales de Gaza.
El Ministerio de Relaciones Exteriores turco denunció que la intervención israelí en aguas internacionales contra la Flotilla de la Libertad, que se comprometió a romper el bloqueo ilegal e inhumano impuesto a Gaza, es un acto de piratería. They, Israel, intercept ships while they are sailing on the waters of Mediterranean, and they intercepted ships this morning. On one of these ships, there are 3 valuable friends who are members of the Grand National Assembly of Turkey, 3 heroic friends. They restrained them as well. They detained them as well. I am warning clearly from here. If a hair is harmed on our friends who are members of the Grand National Assembly of Turkey, you are the ones who will be held to account before the world public. We have initiated efforts for these friends to be brought to Turkey as soon as possible. Continúan publicándose testimonios de los activistas presos que ya fueron liberados por Israel. Carlos de Barrón, el periodista del País que viajó en la flotilla de Gaza, narró las humillaciones, el maltrato psicológico, las agresiones y las intimidaciones que él y el resto de la tripulación sufrieron durante su cautiverio de 3 noches en la cárcel. El periodista asegura que lo vivido en la prisión les lleva a todos los reclusos a una reflexión común. Si han sido capaces de tratarnos así a nosotros, muchos de los cuales somos occidentales y de países que mantienen relaciones con Israel, ¿qué no harán con los presos palestinos? Escuchemos el testimonio. El momento en el que pisamos tierra, que recordemos que llevábamos un mes y varios días en la mar, 2 policías me escoltaron, me pusieron las manos por detrás, pusieron a todos de rodillas al sol, como exponiéndonos como si fuésemos un trofeo. Y allí fue cuando vino el ministro Ben-Gvir, que 1 a 1 prácticamente, llamándonos terroristas, diciendo que éramos terroristas de Hamas. Yo iba identificado como prensa, llevaba un chaleco reflectante que en varias partes ponía Press. Y entonces uno de los policías, el que tenía en concreto a mi derecha, me dijo Press, ¿eh? Entonces cogió, me puso el codo en la nuca, me obligó a poner la cabeza por debajo de la cintura, y me tuvo en esa posición, pues calculo que entre 40 a 50 minutos, hasta llegar al furgón policial en el que nos llevaron a prisión. Pasamos ahora a Francia. El primer ministro saliente de ese país, Sébastien Lecornu, concluyó este miércoles sus consultas con los partidos políticos con la mira puesta en un hipotético acuerdo para el presupuesto de 2026. Lecornu consideró su misión cumplida y admitió que no está buscando su reelección en el puesto, tras reportes de la prensa local que señalaron que el presidente francés Emmanuel Macron lo reelegiría en el cargo. Además, se mostró optimista por un consenso sobre el presupuesto para finales de este año y señaló que la disolución del Parlamento parece ser la vía más remota. Este presupuesto debe incluir, obviamente, parámetros que permitan a Francia avanzar, dijo el político, quien llegó al Palacio del Elíseo poco después de su reunión con las diferentes bancadas políticas para informar a Macron sobre las últimas negociaciones para identificar posibles compromisos gubernamentales. Luego se dirigió al pueblo francés en el informativo de las 8 de la noche de France 2 para compartir sus hallazgos, mientras que el mandatario francés aún no se ha dirigido públicamente a la nación ni lo tiene previsto. El primer ministro francés en funciones aconsejó al presidente que no adelante las legislativas y que nombre un nuevo jefe de gobierno en las próximas 48 horas, al considerar que existen posibilidades de acuerdo para estabilizar el país. Ce soir, je considère que ma mission est terminée. Quand aurons-nous un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, vous ou un autre? Je pense que la réponse dépend déjà de ce qu'on peut constater de ce qui se passe à l'Assemblée nationale et de ce que j'ai dit au président de la République ce soir en faisant le rapport de cette mission, pour commencer. Alors, vous nous direz donc à la fin de l'entretien si on aura ou non un Premier ministre. Je vais tout de suite vous le dire, parce qu'il n'y a pas de suspense. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au fond, on a une Assemblée qui est évidemment fragmentée, avec des possibilités de compromis. Au fond, ce soir, ce que je peux dire, après mes consultations, c'est qu'il y a une majorité absolue à l'Assemblée nationale qui refuse la dissolution. Une nouvelle dissolution. Et pas que parce qu'il y aurait la peur de retourner aux urnes, comme on a pu l'entendre tout à l'heure, peut-être vrai chez certains, mais c'est surtout parce que beaucoup de personnalités politiques, connaissant leur terrain, leur circonscription,
voit bien au fond qu'une dissolution amènerait au même résultat et à une fuite en avant vers un blocage qui pourrait être davantage définitif. Et de Sin embargo, tras las conversaciones de este miércoles, el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, declaró que no hay garantías de que la controvertida reforma de pensiones sea suspendida. Hemos solicitado que no se trate simplemente de una congelación de la edad legal, sino también de una aceleración del periodo de cotización. Faure afirmó que quería ayudar a encontrar una salida a la crisis, pero que la izquierda debe dirigir el próximo gobierno. Los socialistas exigen un impuesto sobre el patrimonio del 2% para el 0,01% más rico de Francia en el presupuesto de 2026. Por su parte, la líder de los Verdes, Marine Tondelier, cuyo partido está aliado con los socialistas, declaró tras sus conversaciones con Le Cornu el miércoles que Francia nunca había estado tan cerca de tener un nuevo primer ministro de izquierda. Nombrar de nuevo a un primer ministro del bando macronista sería una provocación final. No duraría ni un minuto, declaró a la prensa. De la suspensión de la reforma de retraites. Hablamos de suspender la reforma de las pensiones. En estos momentos no tenemos ninguna garantía de que esta suspensión se vaya a producir realmente. Solo lo mencionó la ministra de Educación, Elisabeth Borne, que también inició esta reforma, pero nadie en este momento puede garantizar que así sea. Mais personne à ce stade ne nous garantit le fait que ce soit. Il a été très clair pour nous, mais c'est clair pour tous les Français, y compris pour vous, amis journalistes qui suivez ça de près. Renommer une énième fois un Premier ministre issu du camp du Président de la République serait une ultime provocation. Ils ne tiendraient pas une minute, ils le savent, on le sait, tout le monde le fait, donc on va arrêter de faire semblant. La seule solution aujourd'hui, c'est un Premier ministre de gauche et écologiste. Mientras la extrema derecha francesa, liderada por Marine Le Pen, avanza con paso firme y un discurso calculado. En un comunicado, la agrupación nacional le cerró cualquier vía de entendimiento. Estas enésimas negociaciones ya no tienen como objetivo preservar los intereses de los franceses, sino los del propio presidente de la República, sentenció el partido ultra. Además, anunció que Marine Le Pen y Jordan Bardella rechazaron la invitación de Sébastien Lecornu para visitar Matignon como parte de las negociaciones finales que lleva a cabo el primer ministro saliente. El gesto no es solo un desplante, sino una estrategia de desgaste. Cada día que pasa sin gobierno estable es un día más en el que Macron pierde credibilidad. La derecha tradicional, por su parte, se consume en su propio desconcierto, dividida entre quienes buscan resistir la tentación de la ultraderecha y quienes ya coquetean con la idea de un acercamiento pragmático. Nous censurons tout gouvernement qui continue la politique macroniste. Nous ne participerons à aucun sauvetage de la Macronie. Voilà, comme ça c'est clair. Nous ne sommes pas d'accord avec le fait que la Macronie continue coûte que coûte une politique qui est illégitime et qui a été largement battue dans les urnes. Nadie parece dispuesto a ceder. La Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon ha dejado claro que no participará en un eventual gobierno socialista, pues ni siquiera los socialistas se atreven a descartar una alianza táctica con la derecha moderada para evitar el vacío. La presidenta de los diputados de Francia insumisa, Mathilde Panot, la escuchábamos, aseguró que su grupo censurará a cualquier gobierno que incluya ministros macronistas, incluso si el primer ministro es de izquierda. De esta manera, más allá de los juegos de poder, las consecuencias económicas ya son visibles. Crecimiento en declive, empresas cautelosas y hogares preocupados. El último gobierno solo ha durado 13 horas, un récord de brevedad que ilustra el grado de inestabilidad política en el que se encuentra sumido el país. La presión sobre Macron aumenta con más y más voces que piden su renuncia. La última es la de su mano derecha de 2017 a 2020, su ex primer ministro Édouard Philippe. No vamos a hacer que lo que hemos estado viviendo durante 6 meses dure otros 18 meses. Es demasiado tiempo, dijo el político que en septiembre de 2024 anunció su candidatura para las elecciones presidenciales de 2027. Pero, ¿qué pasaría si el presidente de la República renuncia? El presidente de la República es libre de dimitir cuando quiera. Para ello debe enviar una carta formal al Consejo Constitucional que reconoce su dimisión y constata la vacante de poder. Según el artículo 7 de la Constitución, las funciones del mandatario son ejercidas provisionalmente por el presidente del Senado.
La votación para la elección del nuevo presidente tendrá lugar, salvo en los casos de fuerza mayor establecidos por el Consejo Constitucional, al menos 20 días y no más de 35 días después de la apertura de la vacante o de la declaración del carácter definitivo del impedimento. En la historia de la Quinta República solo hay un precedente para la renuncia de un presidente de la República, el de Charles de Gaulle, el 28 de abril de 1969. Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.